Bueno, muy bien. A nombre del Club de Ginebra les doy la bienvenida a todos. Tenemos el grato honor de tener a Ronald McLean Avaroa, que nos va a hablar de corrupción, gobernanza y democracia, una mirada a Bolivia 2030. Esto es parte de una serie de reflexiones que se están haciendo sobre los desafíos que enfrenta Bolivia y cómo podemos encarar un poco el futuro cercano y no tan cercano. Según la programación, invito a Ricardo a presentar a nuestro expositor. Ricardo, por favor. Gracias, tarea difícil, Ronnie, y fácil a la vez, porque mucha gente te conoce, pero decirte, oye, a nombre del Club de Ginebra, que apreciamos tu participación esta noche y nos sentimos privilegiados. Saludamos tu presencia, es la presencia de una persona como tú que has puesto tu capacidad, tus cualidades humanas y profesionales al servicio del bien común. Para ello te has involucrado activamente en la política en Bolivia, donde has mostrado y demostrado que la política es una misión de servicio. Tu contribución para hacer de Bolivia un país mejor y vivir en bienestar ha sido muy importante. Decía que has mostrado y demostrado en tus funciones, tanto como ministro, asumiste 5 carteras, una de ellas como canciller, bajo 3 presidentes. Así también en tus funciones como alcalde de La Paz, de nuestra linda La Paz, donde fuiste electo o elegido 4 veces. Tu acción y tu visión, estimado Ronnie, han señalado el norte, yo creo, para el desarrollo de la paz. Es de señalar entre estos que pusiste en marcha varios proyectos necesarios e innovadores, pese a un entorno político municipal muy inestable que te ha tocado vivir. Soy testigo indirecto de uno de ellos y este es de tu proyecto Tutel, el proyecto que iniciaba el sistema de transporte por teleférico en la ciudad de La Paz, esto a mediados de los 90. Después de tu servicio en política activa en Bolivia, te desempeñaste como docente en Harvard, como experto del Banco Mundial, en el Banco Mundial y en transparencia internacional en temas de gobernanza y corrupción. Es sobre esta tu experiencia en política y en estos temas que deseamos charlar contigo. Bienvenido, estimado Ronnie. Muchas gracias, les agradezco enormemente la invitación. Además es un privilegio dirigirme a ustedes, un grupo de profesionales altamente calificados de Bolivia. Muchos, me imagino, han pasado por la beca Patiño y eso los ha colocado cerca de Ginebra siempre y por eso el nombre del club. Me da mucho placer poder conversar con ustedes y poder intercambiar algunas ideas. Contarles un poco de mi trabajo, el tema de corrupción que es central, el tema de, obviamente, el tema de gobernanza y cómo está eso conectado y finalmente cómo se conectan ambos con la democracia. O sea que si les parece bien, voy a empezar a conversar con ustedes. Bueno, yo quería empezar este tema contándoles un poco cómo es mi encuentro con el tema de la corrupción. La primera vez que fui electo alcalde de La Paz, 1985, que fui en realidad jalado por el general Banzer, porque nadie me conocía en La Paz, obviamente, pero antecedente previo, yo había estado en Harvard hasta un par de años antes y había invitado una vez al general Banzer a venir a Harvard a hacer una presentación porque estaba dando una gira por Estados Unidos y ahí nos reencontramos de alguna manera después de algunos años. Y cuando yo regresé a Bolivia, él me pidió que lo colaborara en el programa de gobierno para la elección de 1985, cuando estábamos todavía en un proceso de hiperinflación. Entonces accedí a aquello y organicé un equipo de economistas. La mayoría habían trabajado con él, eran mucho mayores que yo, habían sido ministros, habían sido presidentes del Banco Central. Y empezamos a trabajar un programa de gobierno, programa económico de estabilización de la hiperinflación, fundamentalmente. Y encontré mucha resistencia. La cultura económica en Bolivia, incluso de quienes supuestamente eran tecnócratas y eran de centro derecha, era sumamente estatista. Lo sigue siendo de alguna manera, con un rol fuerte del Estado. Nuestra cultura política en Bolivia nos ha condicionado por generaciones a dudar del mercado, a tener desconfianza del sector privado, de tener una cultura de cierta
agresividad hacia los grandes empresarios, etc. Es el caso de Patiño, como ustedes recordarán, que no le permitieron ser miembro del Club Social en Cochabamba y lo rechazaron. Y que hubiera sido distinto si él hubiera sido integrado a la sociedad boliviana, hubiera invertido más en Bolivia, hubiera vivido en Bolivia como vivía Carlos Víctor Aramayo o Xochitl mismo. Pero bueno, sería muy largo ir atrás, pero el tema está en que después de la Segunda Guerra Mundial, en que los aliados recuperan las minas de estaño de Malasia y de otros países asiáticos, el estaño boliviano, que antes fue clave durante la guerra, y éramos el único productor mundial de estaño y podíamos haber acumulado un stock o haber negociado sobre precios altos, no fue así. Fuimos muy leales, aliados de la guerra, vendimos todo el estaño. A raíz de la gran demanda que había en la guerra para el estaño, se aumentó muchísimo el número de trabajadores en las minas, sacando gente del campo sin experiencia laboral minera. Las condiciones de vivienda, sanitarias y todo se fueron muy extenuadas por este aumento de gente súbito, una presión enorme para aumentar la producción. Y de pronto termina la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos de que ya nuestro estaño no era tan necesario, no era estratégico. Estados Unidos había acumulado el stockpile de estaño, tenía una reserva de estaño muy grande, y cada vez que subía el precio del estaño, ellos lanzaban estaño al mercado y el precio bajaba otra vez. Y obviamente los costos de producción en Malasia y estos países asiáticos era enormemente más bajo porque era estaño aluvional. Era un estaño que no era de interior mina, no era de beta, y nuestros costos de producción obviamente eran muy altos. Y para poder competir, ¿qué es lo que se reprimió? Los salarios de los trabajadores, que era lo único que podíamos contener, porque los otros costos eran costos importados, más que todo maquinaria, el mismo capital, tecnología, etcétera, etcétera. Esto dio como consecuencia que Bolivia tuvo una cuota de producción de estaño, y esa cuota obviamente había que dividirla entre los productores, y los tres grandes productores empezaron a disputarse esa cuota. Patiño quería tener una parte mayor porque era más grande, Xochitl por otro lado, Aramayo, y estos tres hombres, estos tres mosqueteros bolivianos, ¿no? De pronto, hacia la vista de la gente, resultaron que no habían sido tan buenos tipos, empezaron a atacarse los unos contra los otros. Patiño tenía el diario, Xochitl tenía La Última Hora y Aramayo fundó La Razón, y empezó esta guerra intestina que ayudó mucho pues a la contraélite movimentista en esa época y falangista a decir: aquí están, estos son los tipos, los corruptos, no pagan impuestos, que aquí, que allá. Y eso facilitó mucho la caída del sistema, y llegamos a la revolución del 52, que reafirmó una tradición nacionalista, revolucionaria, de izquierda, progresista, si queremos llamarle, pero que ha sido un poco realmente la causa, y no quiero usar una palabra muy dura, de nuestra desgracia. Porque después las generaciones posteriores, por ejemplo, la misma élite desplazada, que se tradujo en gente educada, pero que cayó en la pobreza, perdió sus fincas, los cochabambinos, perdieron sus minas, los orureños, paseños y potosinos. Pero esa élite que quedó desplazada, ¿no? Y reemplazada por una nueva élite movimentista de otro nivel social, de educación, etc. Esa élite desplazada nunca olvidó la importancia de la educación para sus hijos. Y entonces la beca Patiño fue una salida, ir a Lovaina era otra, habían becas de la religión, de los católicos, y nos formamos, digo, y generacionalmente, ustedes son más jóvenes que yo, pero desde mi generación creo, nos formamos en una cultura de izquierda, una cultura contestataria, y más que todo en Europa, y muy influenciados por las ideas económicas de la Unión Soviética, de los países socialistas, comunistas, con una gran fe en el plan y la posibilidad de planificar la economía, y con una gran duda sobre las virtudes y las ventajas del mercado.
para asignar recursos en la economía. Y esa tradición la seguimos arrastrando por los años, y como yo les digo a muchos de mis amigos, las almas buenas, estuve leyendo la biografía de Toño Araníbar, y la verdad es que uno termina el libro y se siente muy deprimido, porque es un hombre bueno, de buenas intenciones, pero él, como muchos hombres correctos, han pavimentado, han empedrado el camino para que llegue más al gobierno a nombre del socialismo y haga estos estragos que está haciendo con el país. En fin, pero entonces, incluso como les digo, cuando el general Banzer, volviendo al año 83, 84, previo a la elección, me pide que yo dirija el plan económico, yo me sentía un poco huérfano porque, claro, era el más joven, tenía una formación distinta en Estados Unidos y mis colegas, incluyendo, digamos, Blanco, Willy Vargas, etcétera, etcétera, que habían trabajado con el gobierno, eran enormemente estatistas. Y fue muy difícil empujar ideas liberales del mercado, etcétera. Pero bueno, avanzamos un poco y cuando yo me di cuenta que tenía mucha dificultad, se me ocurrió la idea de llevarlos a todos a Harvard, 2 semanas, y Harvard nos prestó a sus mejores economistas, Larry Summers, Jeffrey Sachs. Tuvimos 2 semanas de conferencias y ahí sí, claro, con ese respaldo fue posible armar un programa que después se tradujo en el 21060, en partes del 21060 por lo menos. Entonces, volviendo al tema, yo tenía la expectativa como economista de ser ministro de Hacienda, de la economía, que era el ministerio más interesante que algún político o tecnócrata podía aspirar por los tantos años que habíamos vivido sin democracia, pero fuera del presidente, los ministros de Hacienda eran los más importantes, hasta el día en que me llama el general Banzer y me dice: Ronnie, quiero que usted sea candidato a alcalde. Ah, caramba. Todo este trabajo que habíamos hecho económico, el programa, etcétera, etcétera, se caía al suelo. Yo en mi interior pensé, dije, bueno, ya me han intrigado, debe haber, obviamente había varios candidatos al Ministerio de Hacienda futuro del gobierno del general Banzer, 1985. Y bueno, le dije, mire, mi general, la verdad que no estoy interesado porque primero soy economista, no he sido Rotario, ni León, ni he estado metido en el comité cívico. Los temas de alcaldía no los entiendo. Además, uno tenía esa idea del alcalde que estaba en los mercados controlando precios, caminando las calles. Yo decía, yo no me he formado para ese tipo de cosas. La imagen del alcalde era el general Escobar Urías, si ustedes recuerdan, con su palito caminando las laderas de La Paz. Pero dijo, yo le voy a explicar por qué quiero que usted sea candidato a alcalde. Estábamos en los antecitos de allá de las elecciones del 85, y me dijo, porque yo no voy a ser presidente. Le dije, pero ¿cómo me va a decir usted? En las encuestas usted adelante, estamos haciendo este gran esfuerzo. ¿Y usted qué pasa? ¿No quiere ser presidente? No, pues, escúcheme, me dijo, piense usted que el Parlamento va a estar hecho de políticos y no vamos a ganar más del 50%, no vamos a llegar al 50 más 1 de la elección. Entonces vamos a tener que ir nomás pues, al balotaje del Parlamento. ¿Y usted cree que los políticos van a elegir a un dictador militar? Jamás, pues jamás. Entonces yo necesito una cara visible de ADN en el país. ¿Qué mejor que la Alcaldía de La Paz? Es única, es central, etc. Bueno, me convenció de aquello. Yo acudí a Mario Mercado, que había sido alcalde años antes. Él fue en esa época trabajábamos juntos, habíamos hecho Inti Raymi. Además estamos lanzando Inti Raymi. Y Mario tuvo la generosidad de contactarme con buenos técnicos, facilitarme los estudios de los franceses que se habían hecho sobre la geología y la hidrología de La Paz, presentarme una cantidad de gente que había trabajado con él. Muchos retirados estaban, me acuerdo, había un ingeniero buenísimo vendiendo, tenía una disquera en Oruro, los trajimos de vuelta y en la alcaldía era un páramo. No había un estudio, no había información, era un desastre total. Entonces empezamos a traer gente y esta gente empezó a llegar de vuelta con los estudios bajo el brazo, porque hay esa tradición en Bolivia de que el que se va se lleva su documentación. Y no había quedado un archivo central ni nada. Empezamos a llenar los anaqueles de los estudios, empezamos a armar el equipo.
Pero la situación de la alcaldía era terrible, como era de todas las instituciones. Los sueldos por la hiperinflación se habían reducido pues a la mínima expresión. El sueldo del promedio eran 8 a 10 dólares al mes. Y el costo de vida para esa gente que antes ganaría 500, 600, 700 dólares no había variado mucho. Igual había que pagar el colegio de los chicos, la comida, etc. Y la clase media empezó a sufrir enormemente porque empezó a gastarse sus ahorros, a vender sus activos, a prestarse plata, finalmente a botar la toalla porque no se podía más y abandonaron. La mejor gente se había ido de la alcaldía a trabajar en algún otro lado. Hasta habían ingenieros que estaban lavando oro en el Choqueapu, otra gente se había ido a Tipuani. Es decir, una cosa desesperante, ¿no? Una situación terrible. Entonces, bueno, ante esa situación, el alcalde, mi sueldo, me acuerdo, eran 45 dólares al mes, equivalente, ¿no? Llegué allí a la alcaldía, y esto está documentado en un caso de estudio que ha escrito la Universidad de Harvard, Kennedy School, que ustedes pueden tener acceso. Se llama A Major Fights City Hall, en el sentido que yo tuve que enfrentarme a la institución que encontré, y ese es un caso de estudio que está enseñado desde entonces, es uno de los más enseñados en Harvard, ha sido traducido a como 17 idiomas, incluyendo el chino, el Harvard Business School lo usa, etc. ¿Y por qué? Simplemente porque hay unos pocos ejemplos exitosos de combate a la corrupción. ¿Y qué sucedió entonces? Primero quiero recordarles que en el año 85 la corrupción no era un tema de discusión. O sea, si uno ponía cuáles son los problemas de Bolivia, la corrupción no aparecía prácticamente. Había una gran corrupción, había habido corrupción antes, había entonces y seguramente habría después. Pero con el tema de la hiperinflación, la situación de la gente se puso muy dramática. Pero yo no había percibido tampoco aquello, sino que viniendo de Inti Raymi, de haber sido antes el vicepresidente adjunto en International Mining, Stalsa, yo venía del mundo del sector privado minero, donde obviamente el tema de eficiencia, de efectividad, de costos, etcétera, etcétera, era central. Yo me encuentro con esta alcaldía destrozada y empiezo a pensar como gerente. Digo, ¿dónde están los bolsones de ineficiencia? ¿Dónde puedo reducir costos? ¿Cómo puedo impulsar esto y el otro? Y nada funcionaba. Todo lo que uno, las palancas que uno tiene para activar en la empresa privada, ahí no existían o no funcionaban. Me estaba empezando a desesperar, incluso estuve pensando a renunciar porque a los 2 meses, 3 meses, primero el primer mes mismo no podíamos pagar sueldos. El anterior alcalde, don Sanginés Uriarte, que era nombrado por el doctor Siles, tiraba un telefonazo al doctor Siles, el doctor Siles ordenaba que le den la plata para pagar los sueldos. Entonces, aunque eran sueldos deprimidos, los pagaban. Pero ya eran 2 meses que no habíamos pagado sueldos. En la nueva política económica, Goni Sánchez de Lozada, del ministro de Planeamiento, el gobierno central de otro partido, el de MNR, no me iba a dar un centavo. Entonces había que sobrevivir solos. Bueno, en esas circunstancias yo dije, bueno, aquí no hay remedio, y mi mujer de entonces, mi anterior esposa y mis amigos le dijeron, Ronnie, enfermate hermano y andate a Houston. No, pero no puedes, aquí vas a morir. Pero yo dije, pero hemos hecho campaña, hay una ilusión, hemos visitado los planos, y la gente espera que hagamos algo, ¿cómo me voy a ir? Finalmente decidí quedarme, y en mi desesperación me di cuenta que primero me estaban organizando ya una huelga general en los 2 sindicatos por falta de pago de sueldos, obviamente, y además porque querían aumento de sueldos. Habían estado negociando permanentemente los aumentos de sueldos. Ustedes recordarán en esa época los sueldos pues, se licuaban en la hiperinflación y cada vez habían aumentos y ajustes de sueldos, pero los sueldos subían por las gradas y la inflación por el ascensor. O sea que rápidamente había una brecha enorme que había que tratar de cerrar, pero la situación era cada vez peor. Entonces, yo llamé, el sindicato ha anunciado que iba a entrar en huelga. Entonces los llamé y habían solicitado obviamente una reunión con el alcalde. Las reuniones con el alcalde, eran reuniones con el anterior alcalde a puerta cerrada. Los dirigentes del sindicato, 4, 6, 8 personas, el alcalde, sus asesores, puerta cerrada. Y ahí se negociaba el aumento de sueldo
Pero también negociaban pues otras cosas, ¿no? Platita por abajo y ante todo ellos exigían puestos claves en la alcaldía, allá donde había plata. Entonces querían para el sobrino, para la mujer aquí, colocar su gente. ¿Para qué? Para recaudar dinero para ellos. Nunca lo reconocían, pero esa era la verdad. Entonces, en esta primera reunión, que era clave, yo decidí hacer la reunión abierta. Entonces, en vez de citarlos a mi oficina, los cité en la sala más grande del municipio. Entraron a la hora que teníamos que empezar. Querían que cerremos la puerta. Y dije, no, la puerta abierta entre todo el mundo. Puse altoparlantes afuera. Y dije, aquí vamos a hablar claro. Y los tipos estaban totalmente, pues, inhibidos de hacerme cualquier pedido inescrupuloso, ¿no? Entonces empezamos a negociar y yo les planteé, les dije, no hay plata. ¿Qué voy a hacer? Eso no es mi culpa, no me la he gastado yo. La única forma en que podemos aumentarles a ustedes los sueldos es reduciendo el personal. El anterior alcalde, don San Ginés Uriarte, había contratado 2,000 personas en los últimos 8 meses de su gobierno para ayudarlo en la elección. Bueno, le dije, ustedes han venido aquí, esta gente ha venido alojada, han perdido la elección, o sea, no tienen nada más que hacer. Tienen que irse. Digo, no, imposible. 2,000 personas eran como el 40% de la planilla del municipio. Y me amenazaron con una huelga. Le dije, miren, yo estoy aquí prestado. Ustedes han trabajado aquí 10, 15, 20 años. Si no hacemos una reforma, yo me voy mañana. Ustedes se quedan aquí y verán qué hacen con su institución. Empezamos a negociar hasta que al final de las 2, 3 de la mañana, les dije, miren, yo les propongo, aquí han venido 2,000 personas que no son necesarias, no eran necesarias, los tenemos de alojados. Yo propongo que las 2,000 últimas personas aquí han sido contratadas, sin saber nombres, ni apellidos, ni capacidad, se vayan. Y lo que ahorremos, yo se los aumento del sueldo. Finalmente, entre ellos empezaron a discutir. Y claro, ya los que sabían que se iban a quedar ya eran la mayoría. Y llegamos a un acuerdo, sin huelga, sin nada. Al día siguiente me empezaron a llamar porque los periódicos hablaban de una masacre blanca, el alcalde estaba despidiendo 2,000 personas. Era un tabú, acuérdense ustedes, no se podía mover una persona. Pero el sindicato de obreros de la alcaldía, años atrás, se había afiliado a la ley del trabajo para el sector privado, argumento que eran consultores, porque tenían mejores beneficios. Entonces, como el 21060 permitía prescindir de funcionarios, ahí se fueron casi la mayoría de los 2,000, más otra gente, que había que pagarles indemnizaciones y demás. Pero ese fue el primer alivio para resolver un problema que era fundamental, que era que la gente reciba algo por lo cual trabaje honestamente. Porque ¿qué había sucedido? Con esta caída de los sueldos y salarios, la gente no podía llevar nada a su casa. Entonces se privatizó la alcaldía. Cada departamento, permisos de construcción. Ahí el director armó su cosa y cobraba por los permisos. Y esa plata no entraba a la alcaldía, entraba en los bolsillos de ellos y con eso sobrevivían. Inspección de mercados, los gendarmes hacían lo mismo. Y así, el director de obras públicas, que era la dirección más fuerte porque teníamos maquinaria pesada, éramos una empresa de construcción inmensa, caterpillars, volquetas, camionetas, palas, lo que ustedes quieran. El tipo lo que hacía, alquilaba ese equipo al sector privado. Durante la noche ese equipo funcionaba, ponía el combustible de la alcaldía, todo. Al día siguiente estaban humeando y no funcionaban para la alcaldía. Y esto cobraban ellos directamente y se repartían también. Y así, feudos y feudos y feudos. Entonces ahí me di cuenta que el problema no es buscar eficiencias, el problema es que se ha privatizado, se ha atomizado la alcaldía y se ha privatizado en su conjunto. Y entonces ahí llegó el profesor Klitgar de Harvard, que había sido mi profesor, que yo lo llamé por teléfono y dije, oye Bob, cuando enseñabas el tema de corrupción, todo parecía medio sencillo, ¿no? Ahora vas a venir, venga a ayudarme, ahora la cosa real. Y entonces empezamos a trabajar con las ideas básicas, que son las que voy a compartir con ustedes, del profesor Klitgar, que fue un pionero, es el pionero en el tema del control de la corrupción. He escrito varios libros, uno de ellos se llama Control de la Corrupción, y parte de lo siguiente.
la corrupción en general no es un problema ético, no es un problema de educación, porque la gente sabe que está mal. O sea, me acuerdo, no sé si era en Holanda, un príncipe holandés, el consorte de la reina, ¿no es cierto? Lo pescaron haciendo negocios en la compra de aviones supersónicos de no sé qué compañía. O sea, ese tipo, mejor educación y mejor cultura y mejor patrimonio posiblemente lo podían tener. Pero encontró una oportunidad de conseguir dinero adicional, que eso es lo que hay que tratar de destruir. Entonces, Klinger tiene una ecuación que dice: corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. Monopoly plus discretion less accountability. Ahora, es interesante. No hay traducción para la palabra accountability. ¿Y eso qué te dice? ¿Qué nos dice? Que no hay el concepto de accountability. O sea, no lo hemos usado. Nadie rinde cuentas. O sea, ¿ante quién rinde cuentas? Evo Morales, el gobierno, hacen lo que tiene que hacer. Y nadie les pide cuentas porque nunca hemos tenido un parlamento fuerte al quien tengan que responder. Esa es la idea del parlamento, ¿no? Es la creación de leyes, pero también la fiscalización. Entonces, no hay esa cosa de que tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. Y esa ecuacióncita simple realmente nos sirve para entender el problema. Entonces, la alcaldía, como el sector público, está lleno de monopolios. En la alcaldía hay un director de desarrollo urbano que es, al final de cuentas, el que da los permisos o no da los permisos. Y ahí se genera una oportunidad de corrupción. Hay un monopolio, hay discrecionalidad. El tipo habían varios USPAs y siempre sacan un nuevo USPA, pero los anteriores no los derogan. Entonces, de acuerdo a la conveniencia, tú presentas tu solicitud de permiso, dices: no puede, no se puede. Nada se puede, todo está prohibido. Pero con alguna ayudita, con una mermeladita en la tostada, pero hay una disposición, y ya está. Y te dan el permiso contra un pago, ¿no? ¿Qué está haciendo este individuo? Está ejerciendo ese monopolio, la discrecionalidad que le permite el cargo, y no tiene que responder a nadie. Y así, no, en todos los casos, el director de obras públicas, él decide dónde va la maquinaria, dónde no va, cuándo va y todo. ¿Qué era el tema? Había una urbanización por allá, digamos, bajando río abajo, y necesitaban mejora del camino, una serie de cosas, que lleguemos con agua, con alcantarillado. Sus tipos mandaban la maquinaria allá, y el centro de la ciudad totalmente desatendido. ¿Qué hace la maquinaria allá lejos? Claro, allá tenían terrenitos que les habían dado, entonces iban a hacer las obras públicas municipales para mejorar en sus propios terrenos. Y así, ejemplo tras ejemplo. Entonces nos dimos a la tarea de romper los monopolios. Permisos de construcción. Una pila de permisos enorme, pero ahí estaba mezclado. Si tú quieres cerrar una puerta de tu casa en el viejo sistema, tenías que pedir un permiso a la alcaldía. Y si quieres hacer un shopping center, también el mismo permiso a la alcaldía, y está en la misma fila, ¿no? Entonces, claro, por un precio, obviamente tu trámite ahora subía para adelante, salías más rápido, etcétera, etcétera. Yo me hice las reflexiones, el 90% de los permisos de construcción son regulares, son cosas que se tienen normadas. Entonces, en vez de tener un tipo en la alcaldía que es el que finalmente toma la decisión, ¿por qué no certificamos a los arquitectos y ingenieros de Bolivia, montones de graduados de universidad que no tienen ni trabajo? Están trabajando de taxistas, de vendedores, de cualquier cosa. Y creamos un poco lo que es el CPA en Estados Unidos, o el notario. El notario no es un empleado del Estado, pero tiene una licencia del Estado para dar fe, ¿no es cierto? Actúa a nombre del Estado. Bueno, ¿por qué no hacemos eso? Y creamos el Certified Public Architect, ¿no? Entonces, teníamos como 200 que pasaron el examen, ponían una boleta de garantía y podían dar permisos. Y muchas empresas acudían a ellos, y si tenían urgencia le pagaban más, pues, pero si el tipo se subía mucho el precio, te iba hasta donde el otro, porque habían 200 en la ciudad. O sea, había competencia. Y el más eficiente y el que cobraba menos se ganaba el negocio. Hasta que decidieron ponerse de acuerdo con un precio.
alto. No. Si ustedes hacen eso, yo abro una ventanilla en la alcaldía y les arruino el negocio. Aquí tiene que haber competencia, no un arreglo de precios. Eso fue una de las cosas que liberó cientos, si no miles de permisos de construcción parados y nos liberó de la corrupción. Empresas grandes contrataban a estos arquitectos, casi los tenían en su planilla para que les den los permisos, pero claro, nosotros ya hacíamos una supervisión por muestreo y si pillábamos a un tipo que había dado un mal permiso, le caíamos encima. Boleta de garantía, lista negra, fuera del colegio de arquitectos, de ingenieros, etc. Eso empezó a funcionar. El otro gran negocio está en el catastro. Como habrán escuchado ustedes, están peleando el catastro. El catastro, primero, era un file abierto. Por un precio, le cambiaban el precio a tu casa para que pagues menos, cambiaban el nombre, de repente alguien se decía el dueño de tu casa y no había ninguna garantía. Lo primero que pensé, dice, vamos a sacar una copia de esta documentación o poner al Banco Central, para que si me la alteran, haya por lo menos dónde comparar esto. Primitivo, pues, ¿no? Hoy en día con computación y todo, no tendrías que hacer aquello. Entonces dije, ¿para qué? A ver, venían la gente a tu casa, veían tu propiedad, veían tu construcción, y ellos le ponían un valor a tu propiedad. Antes que se vayan, pues la gente les daba una charlita, bájamelo, pues hermano, no, tanto, el valor de la propiedad se bajaba y el tipo pagaba menos impuestos, la alcaldía recibía menos plata. Dije, romperemos esto. ¿Cuál es la mejor competencia? Que sean los dueños mismos los que fijen el precio de sus casas. Todos sabemos cuánto vale nuestra casa. Es el activo más importante que uno tiene en la familia por lo general. Entonces, había una declaración jurada donde tú llenabas algunos datos sencillos, ¿no? La zona, todo, y tenías algunos precios indicativos, pero tú le ponías el valor. Entonces, primero que tuvimos, cambió la responsabilidad de las personas. Y esta era una declaración jurada, si ustedes se acuerdan. Entonces, los valores de la gente los empezó a poner de verdad. Muchos mejores valores. Hasta que aparecieron los tipos con sus máquinas de escribir en la puerta de la alcaldía. Yo se lo lleno y le voy a ahorrar plata. Pero claro, ya eso empezaba a trampear. Pero empezamos a caerles. Y luego hicimos una inspección a las casas, a las propiedades más importantes de La Paz, con valores altos. Y me acuerdo, no voy a decir el nombre de una señora muy acomodada de La Paz, viuda de un minero grande, que me llamó por teléfono, amiga de mi madre. ¡Qué barbaridad! Aquí me han dado una multa. El año 79, los de la alcaldía me dieron. Yo le dije, señora fulanita, eso era el año 79. Ahora usted era responsable de decirnos la verdad de qué tamaño es su terreno. Se enojó conmigo, pero multa y reajuste y toda la cosa. Entonces, la gente se puso en línea. Y además podías comprar en una misma calle, mismo barrio, casas parecidas. Una cotizaba aquí arriba y la otra cotizaba aquí abajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Gran avance en eso. ¿Qué es lo que había? Competencia, por así decir. Rompimos ese monopolio. Y así fuimos rompiendo esos monopolios y lo que introdujimos en realidad fue competencia. Sacamos un nuevo USPA, pero quitamos nosotros, mucho más claro, más sencillo. Se publicó, porque antes era como la Biblia en la Edad Media, ¿no? El USPA nadie lo conocía. Nadie sabía qué había ahí adentro. En fin, bueno, eso fue un gran avance. Con menos gente empezamos a recaudar más dinero, empecé a subir los precios, los salarios, y apareció el Banco Mundial, que había abandonado Bolivia y estaba buscando oportunidades. A todo esto el gobierno central todavía estaba despelotado. Pero nosotros ya teníamos una idea de qué hacer y hicimos el primer gran proyecto del Banco Mundial, $20 millones, que parecía una fantasía en esa época. Hoy día es pocket money para este gobierno, ¿no? Pero 20 millones era pues una fortuna. Hicimos este plan con el Banco Mundial, me trajeron sus técnicos, un Pre-Planning Financing, un PPF, me traje la gente de Harvard, me traje gente del MIT, vino la gente, me presté la gente de Curitiba. Lerner había perdido la elección en Curitiba y estaban disponibles estos brasileños de primer nivel. Bueno, la historia es que produjimos un plan para La Paz para 10 a 20 años. ¿Qué es lo que se ha venido siguiendo haciendo
donde estaba el teleférico originalmente, estaban los puentes trenzizos, muchas de las cosas que se habían hecho. Incluso yo mandé a estudiar el teleférico en el MIT con Gackenheimer, un famoso profesor de transportes, que tenía sus dudas también él, porque era nada tradicional. Dice, no, pero esto es para turismo. Bueno, ustedes que viven en Suiza saben que ahora hay góndolas que llevan 200 tipos en un teleférico, ¿no? Entonces, mucha gente tenía desconfianza. Un día recibí una llamada a las 5:30, 6 de la mañana de Fernando Romero, que estaba llegando de Europa, y dice, ahora creo en tu teleférico porque me he subido a una cabina de 200 tipos. Antes decían que las cholitas no se iban a subir, etc. Bueno, pero produjimos este proceso. ¿Pero qué es lo que sucedió? Empezó a funcionar la alcaldía. Empecé a pagar buenos sueldos. Y aquí hago una pausa. Cuando me invitaron a Washington a firmar el contrato con el Banco Mundial, que es todo un proceso dentro del banco que yo ya he estado adentro, porque para que llegue al directorio pues ha pasado 1000 filtros y aprobaciones. Yo me senté y les dije, ¿saben qué? Yo no puedo firmar este contrato por $20 millones. Cuando no puedo contratar gente, no puedo pagar un sueldo decente a nadie. Si yo necesito que me hagan un grant para mejorar los sueldos del personal clave. No, me dijeron, eso no se puede hacer. No se puede hacer, imposible. Lástima, le digo, yo no puedo ser irresponsable de llevarme un crédito y darlo a las manos de la gente que no tengo. La gente que está ahí no es confiable. Bueno, cuando te pones firme, pues el Banco Mundial empieza también, tiene una reverencia exagerada de los funcionarios públicos. En esto funciona a mi favor. Y apareció un director del Banco Central que era taiwanés. Digo, en Taiwán hemos hecho esto, ya ha funcionado. O sea que la excepción hace la regla y me aprobaron $1 millón. ¡Wow! Para topping ups, para el personal clave. Pero ¿qué era el personal clave? No era el alcalde y su staff. Buscamos que los propios trabajadores designen, por ejemplo, en riesgos de ríos. Había un obrero, un capataz, don Julio, estaba 30 años en la alcaldía, conocía los ríos de La Paz subterráneos de memoria, sabía dónde se habían hecho las reparaciones, cuándo se habían hecho. O sea, pero no había un plano en la alcaldía. O sea, ese señor era indispensable porque era el único que sabía. Le pusimos 2 ingenieros, le quintuplicamos el sueldo. Ganaría pues $120, le pagamos $500. Ese tipo valía oro con la información. Le pusimos 2 ingenieros jóvenes que levantasen la planimetría y todo esto de los ríos de La Paz subterráneos y su estado actual. Así empezamos a pagarle a gente clave que no la decidíamos nosotros, no era política, no eran de mi partido, etc. Y todo esto fue produciendo un efecto interesantísimo, un sentido de responsabilidad. Trajimos a esta gente de Brasil, los alojamos todos en la Isabela Católica en un edificio aparte para que no se contaminen, porque además las huelgas paraban en la alcaldía, ellos seguían trabajando, trabajaban de 7 de la mañana a 11 de la noche. Yo empezaba mi día ahí a las 7, me daba un informe, a irme a mi casa a las 11 de la noche, paraba en la Isabela Católica y esta gente todavía eran agradables, trabajaban duro, vivían juntos, hacían buenas fiestas, la pasaban bien. Empezaron a ayudarme a cambiar la cultura en la alcaldía. Y entonces, al poco tiempo empecé a pasarles a algunos de esta gente a la alcaldía y a los mejores de la alcaldía los traía ese proyecto de fortalecimiento municipal. Y eso empezó a cambiar la cultura. Obviamente con esos topping ups empecé a pagar mejor. Y me acuerdo de esta cosa, que en esa época le fijamos el sueldo a los oficiales mayores en $5,000 mensuales. Era una fantasía, pero ¿cómo respaldé? Aquí está el estudio de Pricewaterhouse. Esto es lo que gana un gerente en un banco, en una empresa. Si yo quiero jalarme buena gente, y nunca Jorge Treviño hubiera venido a trabajar conmigo si no le puedo pagar bien, pero voy a licitar los cargos, voy a invitar a los cargos. Y yo dije, bueno, yo no voy a cobrar. Y me dijeron, no. Usted tiene que cobrar, porque el próximo alcalde tiene que también tener un sueldo. Y me dieron $5,500, $6,000, que era un buen sueldo, muy buen sueldo. Entonces empecé a jalarme buena gente. Y la corrupción obviamente bajó. La ciudad empezó a recuperarse y la recuperación de La Paz fue extraordinaria. Claro,
también fue porque se paró la inflación de parte del gobierno central. Pero como yo había trabajado en el plan de gobierno, sabía más o menos lo que íbamos a hacer, entonces me fui adelantando un poquito. ¿Y qué hizo el doctor Paz? Tuvo que despedir a 30.000 mineros de la minería nacionalizada. Pero nosotros habíamos sacado 2.000 antes. Y por eso se llamaban relocalizados, porque bajo nuestro proyecto era que había que reentrenarlos para relocalizarlos, no tirarlos a la calle. Ahora, esta gente se vino a las ciudades, de taxistas, plomeros, carpinteros, pero los payiris, ¿dónde se fueron? Al Chapare. No tenían alternativa. O sea, eran los pobres de los pobres. Y esa gente se fue a ese infierno del Chapare, porque si no se morían de hambre. Y llegaron a morirse a los 3, 6 meses, porque llevaban su silicosis de las minas en la humedad y el calor del Chapare. ¡Chao! Entonces, los que tenemos ahora son sus nietos o bisnietos ya. Pero claro, ya se ha creado un ejército de reserva ahí muy complicado. Pero los creadores de esto hemos sido nosotros indirectamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, les hago un caso, en el 97, Tuto Quiroga vino acá ya de electo vicepresidente de Banzer, ¿no es cierto? Y ofreció coca cero. Jeffrey Sachs le dijo, están locos ustedes, no pueden hacer eso. Porque si ustedes ofrecen coca cero, tienen que criminalizar a todos estos campesinos pobres que están trabajando ahí. Y una vez que los criminalicen, ya no tiene vuelta. Pídanle a los americanos que pongan 2.000, 3.000 millones de dólares como en Colombia y compren la cosecha de coca, pues, encuéntrenles alternativas, pero no los tiren a la calle. Claro, obviamente no se han ido a la calle, se han ido a la guerrilla, o no a la guerrilla, pero prácticamente a la acción política violenta que ha dado lugar al MAS, porque es la fuente de sustentación más importante, bloqueando el país, etc. Pero en el fondo era gente que estaba tratando de sobrevivir. Y aquí viene una reflexión. En la medida que tengamos pobres, tenemos esos pobres ilegales, vamos a tener clientelismo, que es la forma masiva de corrupción. Es la gente que soporta gobiernos, que los mantiene en la pobreza, los mantiene en la ilegalidad. Por eso es que los cocaleros de Yungas son libres y se les da la vuelta y tienen sus propias cosas, porque son libres, no están criminalizados. Entonces, bueno, esa es la historia de La Paz. Fue un éxito. Harvard escribió en realidad 2 casos de estudio, porque había otros sobre la reforma de la policía, que ya no se los voy a contar. Pero entre otras cosas se me ocurrió contratar mujeres para la policía municipal, porque por lo que le pagábamos a los gendarmes podíamos contratar mujeres de mayor nivel cultural, obviamente bachilleres, jóvenes, etc. Porque ¿cuál es el origen de la policía municipal de La Paz? Eran los milicianos movimentistas de los años 50 que no sabían qué hacer con ellos, les pusieron uniforme azul, y eran los que controlaban los precios, estaban en los mercados, etc. Pero cuando yo llegué ya, pues era una fuerza en decadencia, eran unos gordos, ¿no es cierto? No tenían ninguna formación realmente, y hostigaban a las señoras de los mercados, las molestaban, las presionaban. Yo dije, lo primero que vamos a hacer, vamos a desmilitarizar esta obra. Vamos a volver una entidad, una repartición civil. Se me alzaron las señoras del mercado. ¿Cómo pues, señor alcalde? No, nosotros queremos tener nuestros gendarmes. Pero mamita, acá no es los que les piden plata, las molestan a sus hijas y demás. No nos queremos tener nuestros gendarmes. Entonces, como yo nombré a un intendente municipal civil, el pedido fue, el segundo, el subintendente tiene que ser vitalicio. Querían tener un pequeño rey. ¿Por qué vitalicio? No, después descubrí, pues. Lo que pasa es que las señoras del mercado tienen hijos para los gendarmes. Entonces ahí se ha armado, había pues una red social donde la chica más bonita, que es la chola del gendarme mayor, tiene el mejor puesto, y su mamá el otro. Entonces la reforma de la municipalidad de la policía municipal, muy difícil. Y para rematar, vinieron las señoras a quejarse, porque las gendarmes jóvenes le estaban quitando sus maridos. Entonces, bueno, para esto solamente les digo lo difícil que es meter el dedo en el ventilador de la parte social, porque hay una parte cultural delicada.
Ese fue mi encuentro con la corrupción. Y la resolución, ¿qué fue? Yo me acerqué y les dije, miren, aquí hay toda esta situación. O cambiamos esto o nos vamos a ir al diablo. Y como somos católicos y cristianos, vamos a arrepentirnos, nos vamos a confesar y vamos a doblar la hoja. Porque si yo me ponía a castigar a todos, tenía que votar a todo el mundo. No había tipo que no se había buscado con el sistema. Pero entonces, cuando empezamos a cambiar, descubrí otra cosa interesante. La gente se corrompe, pero no se siente cómoda con eso. Y después me pasó como canciller cuando tuve que destituir 2 embajadores. La gente empezó a hablar. Nosotros le decíamos, miren, no me diga quién, dígame cómo se hace para que cambiemos eso. Y la gente empezó a hablar. Y cuando salió el tema de la corrupción, del tabú, porque al principio, no, aquí no hay corrupción, no pasa nada. No. Y empezaron la gente a hablar y ellos mismos sugerían las medidas que se podía hacer. Entonces ya se hicieron propietarios del problema, fueron parte de la solución y fuimos muy adelante. Pero en el fondo lo que se introdujo fue competencia. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el origen de la corrupción? La corrupción es un fenómeno moderno, muy reciente en la historia del mundo. Porque Luis XIV no podía ser corrupto, porque él era el Estado, l'État c'est moi. Entonces, ¿qué se iba a robar a sí mismo? No. Es un poco como el MAS que se siente que es dueño del Estado, son ellos mismos, el Estado y la cosa privada. Entonces, la corrupción surge cuando surge la propiedad privada y la diferenciación de lo público y de lo privado. Y eso no tiene más de 200 años. Pero hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Violencia y Orden Social, Violence and Social Order, de Douglas North, el premio Nobel, que ha muerto hace poco. Y les cuento, hace unos 12 años, cuando yo estaba de funcionario del Banco Mundial, periódicamente hay presentaciones de papers, etcétera, etcétera. Y apareció un profesor de la Universidad de Maryland a presentar un paper sobre cómo los estados americanos habían combatido la corrupción. Me pareció interesante. Fuimos a escuchar aquello y él sostenía que el tema de acceso era fundamental. Que los monopolios estos restringían el acceso a los bienes y servicios, a los permisos, etcétera, etcétera. Y que en una sociedad moderna el acceso abierto garantizaba combatir la corrupción. Me pareció una idea muy interesante. Al poco tiempo, un par de años después, Douglas North, con este profesor y otro más, escriben Violencia y Orden Social y amplían la cosa. ¿Y qué es lo que te dicen? Miren, en el origen de la sociedad, el hombre era nómada, vivía de salto de mata, ¿no es cierto?, cazando, comiendo y robando. El más fuerte robaba al más débil. Y vivían en permanente conflicto, matándose entre ellos. Bueno, desde luego hemos aprendido por ese, ¿cómo se llama? Este autor que ha escrito este libro maravilloso, El hombre sapiente, ¿no? Sapiens. Harari. Claro, habían pues varios géneros humanos. Nosotros no éramos los únicos. No es que ha habido una sucesión, los neandertales eran otra raza, otro género. Y lo que no somos nosotros, que no éramos ni los más grandes ni los más fuertes, pero fuimos los primeros en desarrollar la comunicación, los fuimos acabando, porque teníamos la capacidad de organizarnos en grupos y poder atacarlos coordinadamente. Nosotros que tenían problemas de comunicación se desorganizaban. Entonces, desde tiempos inmemoriales, este conflicto y esta matanza entre los hombres, etcétera, se va resolviendo ¿cómo? Cuando surge la agricultura. Y la agricultura requiere estabilidad. No puedes agarrar tu cosecha y llevártela en el árbol y correrte con ella. Entonces, se dan cuenta que tiene que llegar a alguna forma para garantizar la paz y el orden.
elemental. Entonces, ¿qué hacen las sociedades? Y todas hacen más o menos lo mismo, aquí, allá y más allá. Le ofrecen a las élites que pelean el beneficio de su trabajo y darles una renta. Entonces se organizan de tal manera de que se dan cuenta que hay un dividendo de paz. Que si hay paz, hay alimento, hay tranquilidad, hay menos matanza, hay menos violencia, no te roban a tu mujer, no te roban a tus hijos, etc. Y se organiza lo que se llama básicamente el estado natural. El estado natural organiza la política organiza la sociedad. Y la política está regida por una élite, que son los más fuertes, los guerreros, pero también a veces entra esa élite, la religión, los sacerdotes, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y poco a poco se va eso modernizando. Entonces son la iglesia, son los militares, son los profesionales, o sea, los que concentran el conocimiento, los académicos. Y esa élite es la que recoge las rentas excedentarias que Marx había identificado, entre otras. Y así funciona el 85% de las sociedades del mundo hoy día. Todos nosotros tenemos este orden natural que se llama, donde precisamente las rentas excedentarias del sistema van a esta clase que nos tiene que garantizar una cosa sobre todas las cosas: orden y paz. ¿Y cuándo es cuando se cae un régimen como nos ha sucedido a nosotros? Es cuando el Estado no puede garantizarle eso a la sociedad. Cuando Evo Morales bloqueaba el país al infinito, la gente se cansó y dijo, bueno, entréguenle la guitarra a este tipo a ver qué toque él, pues si tanto quiere. Y entonces, lamentablemente, nosotros en eso hemos fallado, como han fallado en Chile. No, en garantizarle a la sociedad ese contrato social básico. Y las sociedades han estado dispuestas a pagar un fee, una renta por eso. Y esa renta es la renta de la corrupción. Es decir, y ahí viene la definición. La corrupción es el uso de los bienes públicos para beneficio particular. Entonces, eso hoy en día está sancionado. Pero en las sociedades naturales primitivas, esa es la forma en que la gente se defendía. Y creaban privilegios permanentes. Ahí vienen los reyes, los emperadores. Y son privilegios que se heredan, son hereditarios. Entonces se enquista estas clases, estas élites, y rigen sobre la sociedad. Y la sociedad, por muchos años y en muchos lugares, felices de pagarles para que los dejen vivir en paz, para que los defiendan de las invasiones. Pero las invasiones, hemos visto en Europa hasta el siglo antepasado, eran de cada rato. Y las élites que fallaban en defender a sus sociedades caían. Y ahí se imponían los Napoleón, estos y los otros de más allá. Entonces, se dice que hace más o menos de 200 años, un 15% de la población del mundo vive bajo un orden abierto. Se llama sociedad de acceso abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que los privilegios que eran permanentes se transforman en derechos. Entonces, el rey de Estados Unidos solamente gobierna 8 años y tiene una serie de privilegios, pero son temporales. Y esos privilegios se convierten en privilegios temporales. Y son privilegios a los que se accede por competencia. Entonces, la palabra central es competencia. Y los estados modernos organizan la sociedad a partir de la economía, no de la política. Las sociedades naturales organizan la sociedad por la política y utilizan a la economía para capturar rentas y rescatarlas para sí mismos. En cambio, las sociedades modernas organizan la economía bajo el mercado, como todos sabemos, por la microeconomía, tiende a diluir las rentas excedentarias a través de la competencia y fomenta la innovación.
y fomentan el progreso. Es el único orden que ha sacado de la pobreza a millones de gente. Los chinos sacan a la pobreza a la gente cuando se vuelven capitalistas. O sea, no hay un sistema socialista que podamos pensar que ha sacado gente de la pobreza. Porque incluso los nórdicos son países capitalistas, con un fuerte ya desarrollo social, de welfare state, porque tienen los excedentes. Si no tienes los excedentes, lo único que puedes distribuir es la pobreza. Por el contrario, estos otros regímenes, como el venezolano, el cubano, etcétera, tienen que garantizarse que haya pobres. Pues si les quitas los pobres, se acabaron, no tienen clientela. Y los mantienen en la ilegalidad. Las campañas peronistas son: ¿quién te va a defender? Yo te voy a defender. ¿A quién defienden? A los marginales, a los informales. Les dejan que hagan contrabando, que vendan en las calles, lo que sea, y los protegen. ¿A cambio de qué? Apoyo político. Pero si la gente está dentro de la legalidad, como los cocaleros de los yungas, ese apoyo no es incondicional. Está supeditado a que se atiendan sus intereses. Entonces, aquí lo clave es precisamente el acceso. El acceso y que los privilegios sean temporales, que son un premio de la sociedad. Al que inventa algo, le das el privilegio de una patente de 10 años. Y el tipo se llena de plata. Pero a los 10 años esa patente se hace pública y se acabó la cosa, viene la competencia y los precios bajan. Con las medicinas vemos mucho aquello. Entonces, esa es la gran diferencia. Y esa es la forma en que se ha venido combatiendo la corrupción, que es producto precisamente del monopolio y del sistema político que ha perpetuado aquello. Entonces, ¿qué más? Esto es el concepto del origen de la corrupción. Ahora, pasemos quizás, no sé cómo estamos de tiempo, pasemos brevemente al tema de Bolivia. Yo creo que en estos últimos 15 años la corrupción ha llegado a sus niveles más altos por dos motivos. Uno, que había mucha plata. Por eso no nos hemos dado mucha cuenta, porque se han comido la plata y ha repercutido en la economía de alguna manera, ¿no? Pero la cantidad de proyectos que se han hecho, empresas públicas, ineficientes, antieconómicas, es brutal. Los sobreprecios, los contratos directos, las licitaciones amañadas o no licitaciones, como el teleférico, usando la plata de nuestras reservas, el Banco Central financiando proyectos sin licitación, contratación directa, en fin, toda una cosa. Pero básicamente, ¿cuál es el problema? Es el monopolio que ejerce un partido y el gobierno que se recentraliza todo. El debate sobre esta ley del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 25, ¿qué es? Es concentrar todo, incluso los municipios y las gobernaciones tienen que ponerse en línea al plan del gobierno central. Se acabó la discrecionalidad de las alcaldías, etcétera, para elegir dónde quiere poner su plata. Pero como todos sabemos, el plan central pues no tiene la información. Entonces, ¿qué es lo que los orienta? Los grandes negocios. Porque el negocio es hacer grandes inversiones, no ir al menudeo, como he escrito en mi último artículo. Es concentrar la plata en pocos grandes negocios y ahí le cae. En el caso de Bolivia, yo me temo que ese dinero no queda en los bolivianos, no queda en los gobernantes. Ese dinero está yendo a sostener un plan continental que, claro, tiene que sostener países quebrados como Cuba y Venezuela, ¿no es cierto? Y Nicaragua en su momento, Argentina va a ser otro, ¿no es cierto? Y entonces esos millones, porque estamos hablando de billones, yo creo que de los 55.000 millones que han sido el excedente de los precios del petróleo durante todos esos años hasta el 2014, por lo menos 2.000 o 3.000 millones se han ido a algún lado. No se han quedado en las cuentas personales de los funcionarios. Les han debido dar alguna propina. Pero lo que han hecho con Venezuela, el país más rico de Latinoamérica,
con las reservas de petróleo más grandes, lo han dejado en la cáscara. Lo han dejado en la cáscara. Las reservas venezolanas ya pertenecen a China y Rusia. Los dejan en la cáscara, los endeudan y se quedan con las reservas. No han tenido que tirar un tiro para ni invadir Venezuela. Lo que tiene Venezuela ya está en el otro lado. Y nos está pasando lo mismo. Y lo hacen con un descaro increíble. Entonces aquí hay una macro corrupción. Evidentemente, ¿cuál es la solución? La descentralización. Volver a nuestras autonomías. Es decir, yo he sido alcalde con la participación popular y una maravilla. En los 20 distritos que dividí La Paz, porque teníamos 20 millones de dólares que venían de fondos de coparticipación, cada distrito elegía qué hacer con su $1 millón cada año. Y era un montón de plata, $1 millón. Y se sentaban gente que nunca se había conocido entre ellos, del mismo barrio, y por consenso decidían mejorar la parte más pobre del barrio, donde no había alcantarillado. Ahí iban los fondos primero. Primera cosa. Entonces, la asignación de recursos era mucho más eficiente, porque cada pueblito, cada barrio tiene otras necesidades y otras preferencias. ¿Y qué es lo segundo? Se mejoró la gobernabilidad enormemente. Antes los alcaldes caían cada año. Después se dieron cuenta que también había un dividendo a la estabilidad. Y ya la gente del distrito trabajaba bien y trabajaban con su alcalde. Y los alcaldes después del 2000, cuando fue el 94, alrededor del 96 para adelante, en los años 2000, se reeligen en un 60%. Ahora hay una estabilidad mucho más grande, pero ahora les están quitando la plata otra vez. Y la única descentralización real realmente es la que viene acompañada de recursos. Entonces, el modelo C igual M más D menos A se aplica al Estado. Un Estado centralista tiene un monopolio, o varios monopolios. Y cada uno de esos monopolios son una oportunidad de corrupción. O sea, ¿de quién son las empresas públicas? De los que las manejan. No son del pueblo boliviano. Y cuando se hizo la capitalización, todos éramos socios de esto, ni nos enteramos, y cuando Evo Morales nos ha expropiado aquello, lo hemos aplaudido. Yo creo que el primer gobierno de Sánchez Lozada ha sido uno de los mejores gobiernos de la historia de Bolivia, con todos sus defectos, pero entre la capitalización, que fue una forma inteligente de atraer inversiones a Bolivia, llegaron más, no sé cuántos, 2.500 millones, no sé cuánto, a Entel, a yacimientos, etcétera. Ahí desarrollamos las reservas, ¿cierto? Y la participación popular, como forma inteligente de descentralizar el país. Ante todo, manteniendo la diversidad, la unidad dentro de la diversidad. Ahora nos hemos fracturado, cada uno somos de una tribu distinta. O sea que yo veo que la recuperación de la democracia va por vía de descentralización. No creo que en este momento salir con la federalización es lo más inteligente. Una tarea enorme en restituir la democracia, la libertad y ante todo la libertad. Aquí viene una cosa simpática. Se les cayó la careta cuando sacaron esta famosa ley 1407, donde les tocaron el bolsillo a los gremialistas, transportistas, porque los transportistas, en el fondo, ¿qué son? Muchos de ellos, contrabandistas, pues. Tienen tremendos camiones, ¿de dónde han conseguido 300, 400 mil dólares para comprar tremendos camiones? No, nadie quiere que se le vayan a holgar la cosa. Y el que este paro de 8 días o no sé cuántos que hubieron de protesta, se resolvió el momento que un transportista lo llamó a Evo. Y le dijo, Evo, así es la situación. Y Evo dio la orden que vaya a entrarse el gobierno y el presidente, que su títere, lo hizo. Porque se dieron cuenta que habían tocado al capitalismo popular, que yo creo es la salvación del país. No hay un proyecto de capitalismo popular serio. No hay en Bolivia. Todos somos partidos de izquierda, light, heavy light, medium light o heavy light. Partiendo de Carlos Mesa. O sea, no hay un pensamiento económico liberal, y no digo el capitalismo salvaje, ¿no es cierto?,
pero el que realmente responda a este capitalismo popular, que es el que ha hecho desarrollarse el Alto, que ha desarrollado una propia cultura, sus estilos, nos gustarán o no nos gustarán, pero es una sociedad viva. Y eso son la mejor defensa contra la pérdida de la propiedad, la pérdida de la libertad económica y de la libertad política. Porque vuelvo a decir algo que dije antes, nosotros estamos peleando por la democracia y la libertad. Poca gente pelea sobre eso. La gente busca su progreso económico. ¿Qué estamos pasando en Estados Unidos? Para cerrar un poquito esto. Hay una ola de migración brutal. La frontera sur está inmanejable. Pero la gente viene a buscar democracia, a buscar libertad política. No, viene a buscar economía, patrimonio, prosperidad. Eso es lo que nos trae. Y desde luego seguridad. Entonces, un Estado que no da seguridad a su gente, que realmente tiene el monopolio de la violencia y que no le da prosperidad, no subsiste. Y la elección de Chile el domingo pasado, que a pesar de todo ha ganado este señor de la derecha, con 2%, pero ha ganado y posiblemente va a ser presidente de Chile, es porque Chile ha experimentado un grado de prosperidad que no lo van a rifar fácilmente. Pero cuando hay pobreza generalizada, no pierden nada. El populismo les da posibilidades, etc. Entonces, si no nos juntamos con los países de acceso abierto, de privilegios limitados, de privilegios convertidos en leyes y en derechos, no vamos a salir de donde estamos. Y eso requiere un cambio político y económico monumental. Desde luego pasa por adoptar una economía de mercado competitiva y abrir el país. Esta idea de hacer industrialización por sustitución de importaciones, ustedes conocen mejor que yo, eso ha fracasado en todo lado. Yo me acuerdo cuando en la Argentina hacían autos de tela, ¿no? Bueno, eso nunca ha funcionado, ni en Brasil. Brasil te hace Volkswagen, te hace autos, ¿no es cierto?, y integrados al mundo. ¿Qué vamos a industrializar nosotros en Bolivia? Mate de coca. ¿No? Entonces, el cambio tiene que ser profundo en lo económico, y el cambio económico va a ordenar el campo político y social. Ahí pararemos. Bueno, pues muchas gracias a Ronald por esta exposición, por estas vivencias en primera persona que yo creo que siempre aportan tanto. Yo me acuerdo de él cuando estaba en colegio y él era alcalde de La Paz, así que siempre es interesante oír a las personas que han estado adentro. Antes de pasarle la palabra a Jaime, que va a hacer un pequeño comentario, yo quería destacar dos puntos importantes que creo que es importante recoger de esta reflexión así tan profunda y tan desde adentro. Lo primero es que, como decía un profesor mío en Göttingen, muchas veces lo que hay que hacer es volver a leer a los clásicos, ¿no? Ya Locke y Montesquieu nos hablaban de la separación de poderes, porque cuando no hay frenos al poder, el hombre como ser humano tiende al abuso, ¿no? Y esto, la verdad es que no podemos descubrir la pólvora a esas alturas del 2021. Y ese concepto tan importante de checks and balances, los controles y contrapesos, el tema de la institucionalidad en el que yo siempre enfatizo en cualquier tema de desarrollo en Bolivia y la gente a veces no lo entiende, creo que lo tenemos que poner de nuevo sobre la mesa. Y finalmente el otro tema que yo coincido plenamente con Ronald es que en un país como Bolivia, donde hay tan pocas opciones en el sector privado, me da la impresión que también la corrupción no es solamente un resultado, sino también es un reflejo del subdesarrollo, ¿no? O sea, en realidad la gente tiene tan pocas alternativas que quiere ser el portero de la alcaldía o quiere ser el alcalde del municipio alejado o quiere llegar al poder para tener alguna vía de escape, ¿no? Y eso también es muy triste, o sea, en países un poco más desarrollados tienes más alternativas en el sector privado y la mejor gente busca estar en el sector privado y no necesariamente copar todos los puestos de la administración pública. Pero si están de acuerdo, le pasaría la palabra entonces a Jaime para que haga un pequeño comentario y luego vamos a hacer una ronda de preguntas que creo que va a ser interesante para oír la opinión de todos y las reacciones de Ronald. Gracias. Jaime, adelante. Gracias, Boris. Estimado Ronald, nos has dado esta noche una lección de vida muy profunda
Creo que las experiencias vividas y compartidas esta noche que han hecho que tu nombre ha sido asociado a la lucha contra la corrupción en Bolivia han sido extremadamente interesantes e importantes. Para mí, en todo caso, ha sido una oportunidad para revivir ciertas cosas de la historia reciente de Bolivia y recordar y también reflexionar sobre las causas de esto de la corrupción. Y creo que has hecho una buena correlación entre la corrupción y el acceso al patrimonio. Nos hemos estado preguntando en el club, tenemos un grupo que se llama Grupo Pluralismo, que se ocupa de analizar algunas cosas un poco álgidas, y uno de los temas que hemos tocado es justamente el tema de la corrupción, y nos hemos preguntado si es que la solución al problema de la corrupción está del gobierno o está más del lado del ciudadano, ¿no? Entonces, yo quisiera, a lo mejor para dar inicio a la fase de preguntas y respuestas, tener tu punto de vista sobre esta pregunta que es compleja, ¿no? Viendo Bolivia de aquí adelante, tú has terminado tu alocución con una frase esperanzadora diciendo la economía va a poner orden en lo político, ¿no? Pensando en esto de quién es el principal elemento de la solución, el Estado o el ciudadano, ¿cómo ves Bolivia de aquí adelante? Bueno, yo creo que hay ese dicho tan tremendo que dice cada país tiene el gobierno que se merece. Nosotros no nos merecemos lo que tenemos, definitivamente, pero la demanda por transparencia es fundamental. Lo peor que nos ha pasado, nos puede pasar, es la tolerancia y la impunidad. Yo me acuerdo, no voy a dar nombres, pero de gente que había hecho negociados grandes en nuestra época. Invitaban a su casa, la gente iba, comía, bebía, bailaba, le sacaban la mugre por atrás, pero eran socialmente aceptados. Nunca ha habido la suficiente sanción moral a nivel de las élites, ¿no? Primera cosa. Entonces, la demanda tiene que venir de abajo, de la gente. Y eso tiene que, el gobierno que no sea corrupto, que combata la corrupción, va a ser un gobierno más fuerte. Va a ser un gobierno más fuerte. Pero también viene por ejercer la democracia dentro de los partidos. Tenemos partidos que siempre han sido de propiedad privada. Todos ellos tienen dueño. Son candidatos eternos, han desgastado el sistema, han dado una sensación de encostramiento, de falta de permeabilidad del sistema, generacionalmente, profesionalmente y socialmente. Y ahora Evo Morales ha hecho exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Viene el caudillo, no hay sucesión, han arrasado con un par de generaciones políticas. Entonces, viene de los dos lados. Yo fui cofundador de Transparencia Internacional en el año 93 en Berlín y fui el primer presidente para Latinoamérica hasta que me postulé como alcalde, entonces obviamente renuncié. Pero la idea de Transparencia Internacional era precisamente movilizar a la sociedad. Pero hay un problema. La sociedad civil quiere resolver la corrupción atacando a los que gobiernan, atacando a los únicos que podrían modificar ese sistema. Entonces yo fui fundado una organización que se llama Islas de Integridad, bajo el concepto que en un mar de corrupción puedes tener islas de integridad que eventualmente serán un archipiélago, eventualmente van saneando el sistema. No puedes arreglar todo a la vez de un solo saque. Entonces, yo creo que el acercamiento nuestro es el siguiente. Nosotros tenemos una organización y gente entrenada que se acerca a una alcaldía, a un alcalde y dice, señor alcalde, ¿usted quiere resolver la corrupción? Todos quieren, claro, pero bocas, dientes para afuera. Entonces, muy bien, hacemos un sistema por el cual
va un experto en cambio institucional al municipio. Hace un diagnóstico con la gente, participativo. No se reúne con el alcalde y dice cuál es el problema. No, a la gente, ¿cuál es el problema? No, aquí no hay corrupción como les contaba. Al final hablan, sí, hay corrupción. Esta es la corrupción. Así funciona. No es a perseguir, como yo les dije en La Paz, yo no soy ni fiscal, ni juez, nada. Yo vengo aquí a manejar una institución. Y he manejado esa institución con un montón de corruptos adentro. Pero los corruptos, por ejemplo, vamos a decir, a mí me pasó algo simpático. Estaba yendo a pasar Navidad, tenía una casa de playa en Antofagasta, de donde se origina la familia Baroa, entonces con todos los Baroa tenemos un lugar ahí al norte de Antofagasta. Tomé el avión, llegué a Arica, digo, su visa está caducada. Le digo, no, pero ahí dice que tengo la visa, pero es de una sola entrada y usted ya la ha usado. Ahora, váyase aquí a Tacna, tómese un taxi, yo no lo he visto, saque su visa y vuelve mañana. Hice eso, y el taxista que tomé en Tacna era un desastre. El tipo se pasaba las luces rojas, el límite de velocidad, todo. Hacía todo mal, no usaba de cinturón de seguridad, nada. Llegamos a la frontera, yo quería bajarme, pero no había otro vehículo, entonces me tuve que subir al mismo taxi. El tipo cruzó la frontera, frenó, arregló los espejos, se puso cinturón de seguridad y empezó a manejar como inglés. El mismo tipo. Es el cambio de sistema. Un sistema tolerante a la corrupción y otro que no es tolerante a la corrupción. Los mexicanos que están al lado de la frontera de México pagan multas, pagan coimas, etc. Pasan a Estados Unidos y se comportan bien. Entonces, yo creo que el sistema tiene que ser un sistema que premie la transparencia, etcétera, etcétera. Y que sea, que impida la impunidad, que impida, obviamente, la tolerancia que hemos tenido. Entonces, trabaja de los dos lados. Pero ante todo es sacando adelante. Y la otra cosa también, y con esto termino esto, tenemos que estar dispuestos a pagar lo que cuesta tener buenos gobiernos. O sea, hay un dicho en inglés, you pay peanuts, you get monkeys. Si el político no tiene un ingreso razonable, no tiene jubilación, no tiene seguro, que tiene cualquier funcionario, cualquier persona, porque tiene hijos que tiene que educar, etcétera, va a robar. Va a robar. O no va a robar, pero se va a salir de la política. Nadie quiere entrar a la política. En el caso nuestro, gracias a Dios, yo tenía un patrimonio, vengo del sector privado, etcétera, etcétera. Pero otra persona, como a mí me dijeron cuando yo dije yo no voy a cobrar como alcalde, yo no, señor, el próximo alcalde tiene que vivir. Y tiene que vivir decentemente. Entonces tenemos que estar dispuestos a reclutar buenos políticos. Y eso no es solamente plata, es prestigio social. ¿Quién de nuestros hijos quiere ser político porque le digan que es un corrupto, que la clase política es un desastre? Eso nos ha vendido la oposición. Han destrozado el prestigio social de la clase política para encaramarse a ellos. Ahora nosotros estamos haciendo lo mismo, pero con más motivo, me imagino. En un país civilizado se retira la señora Thatcher, es una institución. Se retira Angela Merkel, es una institución. 10 minutos aplaude la gente. Una señora que ha vivido en el mismo departamento durante todos los años que ha sido gobierno y se lava su ropa y se cocina su comida con su marido. Pero ese tipo de reconocimiento no tenemos. ¿A qué hombre honesto reconocemos en Bolivia? Muy pocos. Han habido servidores públicos, ha habido gente correcta, gente sacrificada. Pero estos nuevos ricos, ellos son las estrellas de nuestras sociedades. Digamos, no solo en Bolivia, ¿no? En muchas partes, incluyendo Estados Unidos. Entonces, también hay que cambiar ese tema de los valores en el sentido de que si queremos tener buenos políticos, tenemos que asegurarles a ellos cierto nivel de estabilidad, de prestigio social y de ingreso que les permita vivir honestamente. Muchas gracias por esta intervención. Yo quiero aprovechar aquí nuestro amigo Emilio Aliza ha tenido que retirarse, agradece mucho, dice muchas gracias señor Maclean por una excelente charla.
Tenemos varias preguntas pendientes, para eso le voy a ceder la palabra a Jacqueline Camacho para que ella lidere esta parte. Gracias. Muy buenas tardes a los que están aquí en Bolivia y buenas noches a los que están en Europa. Felicito al señor McLean, realmente una interesante y amena charla y una gran reflexión que nos deja a todos nosotros. Vamos a dar la palabra a los participantes que pidieron la misma por orden establecido. Solicito por favor que sean breves y concisos. Primero, adelante por favor, José Orías. Un gusto verte de tanto tiempo, estimado Pepe. Adelante por favor. Gracias, Jackie. Igual un gusto. Ronald, un gusto verte también. Creo que 20 años Pepe. estoy viendo. Ronald, coincidimos en el análisis y has tocado un punto y en algún otro espacio te he escuchado hablar del capitalismo popular. Y creo que la economía va a ayudar a ordenar nuestro sistema democrático y la prueba de ello ha sido el último conflicto que hemos tenido. ¿Qué medidas concretas implementarías tú para que ese capitalismo popular, que en este momento se mueve en la informalidad, pueda pasar a la formalidad a la que concebimos dentro de un Estado de Derecho? Y un gusto y a ver, seguimos en contacto. Gusto verte, Ronald. Gracias, Pepe. Bueno, el motivo por el cual existe el sistema, toda la informalidad, es por la dificultad de ser formales. Y porque obviamente a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces a los pocos que caen en la formalidad los acaban con los impuestos. Entonces tiene que traer las cosas por debajo. Un importador legal en Bolivia no puede competir contra el contrabando. Yo bajaría los aranceles a un arancel bajísimo. Cosa que la gente pague ese arancel. Y se va a transferir a los precios, pero los precios van a bajar también. Es decir, toda esta idea de la industrialización por sustitución de importaciones, por ejemplo, está basada en crear una economía protegida con un privilegio para algunos, porque son los que, ¿no es cierto?, los que iban a construir autos o van a tener fábricas, etcétera, que los proteges de las importaciones con aranceles altísimos y terminan ellos produciendo a un costo más alto que el internacional, con una tecnología más obsoleta y a precios más caros. Eso ha fracasado. Hay que abrir la economía. Hay que abrir la economía, hay que tener un tipo de cambio real, cosa que no sea más barato comprarse duraznos peruanos que producir duraznos en Cochabamba, ¿no es cierto? Esta política del tipo de cambio fijo sobrevaluado está destrozando la economía popular, al productor, al carnicero, ¿no es cierto? Entonces, las políticas tienen que ser abiertas y precisamente lo contrario de lo que han sido en el pasado, porque las élites tradicionales se han ocupado de mantener políticas exclusivas. O sea, los colombianos, los chilenos del pasado, que abrazaron esta política de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones, era una forma de mantener el estado natural, con los privilegios para algunos, vinculados a la política. Entonces ellos financiaban a los políticos que les garantizaban esos privilegios permanentemente. No necesitaban ni hacer política, simplemente comprarse a los políticos. Como yo digo en alguna vez, ¿para qué vas a contratar a un abogado si puedes contratar al juez? ¿No es cierto? Entonces, los políticos se han convertido en los intermediarios de intereses creados permanentes, privilegios permanentes. Si les introduces competencia, todos sabemos por la microeconomía que la competencia va a hacer que los costos bajen y las rentas desaparezcan, hasta que alguien innova en el sistema, y eso es permanente. Todo lo que Schumpeter hablaba de la destrucción creativa del capitalismo. Schumpeter para mí es el mejor economista en los últimos 100 años. Fue eclipsado por Keynes porque estaban con el tema de la posguerra, etcétera, etcétera. Pero el que mejor ha entendido el marxismo y supo entender y explicar con la capacidad del capitalismo para adaptarse a las necesidades modernas fue Schumpeter. Y esto de la destrucción creativa funciona. Yo recuerdo cuando era ministro de Desarrollo Sostenible, cómo me explicaban que había que talar los árboles viejos y grandes porque no dejaban entrar la luz, ni el oxígeno para que crezcan los otros. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Una tala selectiva de las instituciones
que ya no funcionan, que deben caerse solas por la competencia, por la soberanía del consumidor. Hay que darle fuerza al consumidor, que elija. Esa palabra de soberanía del consumidor es sumamente importante. Ahora, si por convicción quiere comprar boliviano, que compre boliviano, pero por convicción, no por obligación, ¿no? Entonces, políticas que además sean distributivas económica y socialmente. Pero no a la fuerza, no es quitarle al que tiene para darle al que no tiene, porque se van a acabar los que tienen y todos vamos a seguir distribuyendo pobreza. No, existen nomás pues las gallinas de los huevos de oro. O sea, gente que yo lo veo aquí, que vive con la obsesión de innovar y de mejorar. Tienen más plata de la que pueden usar. Miren cómo está gastando su plata Bill Gates. Regalan billones, pero billones regalan. La viuda de Bezos está regalando billones, no millones, billones de dólares en ¿cómo se llaman? Obras de beneficencia, etcétera, etcétera. Pero políticas, pero ¿quién gana las elecciones? El que beneficia más a una base más amplia. Entonces, políticas económicas van a eso, reducen impuestos aquí, dan incentivos allá, hay variaciones en el tema, pero es el tema económico el que te organiza la economía. Apertura, acceso, privilegios temporales y derechos permanentes, ¿no? Y el imperio de la ley, desde luego. Este es un partido que no podemos jugarlo sin referee. Y el referee no puede estar comprado. Necesitamos un sistema de justicia de verdad. Hay que pagarle a los jueces supremos, hay que pagarles $100,000 al año. Hay que darles honorabilidad, estabilidad. Hay que rescatar a los buenos bolivianos, a los Huáscar Cajías y gente así que hemos tenido siempre, que existen hoy en día, pero que obviamente en esta vorágine los tenemos botados del centro de atención social. O sea que yo creo que va por ahí, Pepe. Gracias, Ron. Te he puesto una linecita por WhatsApp a ver si me comentas. Con mucho gusto, claro que sí. Ya. Muchas gracias. Entonces, no sé si prefiere comentar la línea escrita o pasamos al siguiente orador, al siguiente participante, que sería Javier Montero. Desde luego, adelante, Javier. Gracias, Ronald, por tu charla y compartir tu experiencia de vida, que es importantísimo para nosotros. En cuanto a la corrupción, bueno, la corrupción en Bolivia es un tema que me preocupa, pero más que todo me entristece, porque tengo la impresión que se ha incrementado de una manera exponencial estos últimos tiempos. Y puede ser por dos motivos. Uno, que se ejerce, entre comillas, se ejerce de una manera desvergonzada, escandalosamente desvergonzada. O dos, que gracias a los medios sociales actuales se denuncia muy fácilmente, muy rápidamente y a veces también injustamente, es verdad. Pero ya para luchar contra ella, o por lo menos para disminuirla, ¿qué acciones deberíamos tomar, tanto a nivel ciudadano como a nivel gubernamental? Porque esto va creciendo y da la impresión que estamos yendo a un abismo. Pero en algún momento tenemos que parar. ¿Cuál sería el elemento, el trigger, algo que inicie una disminución de la corrupción? Bueno, que se tiene que acabar la discrecionalidad de hacer lo que quiero. Le meto nomás y que los abogados arreglen. Yo tengo un artículo escrito que no lo he publicado todavía, relatando cómo se fue institucionalizando el tema de la inversión pública. A partir de los 70, para no ir más atrás, el Ministerio de Planificación, al que me tocó ejercer en los años fines de los 70 y después en los 2000, en sus primeras etapas desarrolló toda una institucionalidad para elegir dónde poner los recursos escasos de Bolivia. Habían estudios de costo-beneficios social, no íbamos a poner plata donde no había factibilidad económica, etc. Había todo esto. El general Banzer lo trajo al general Juan Lechín Suárez, que era un militar muy prestigioso, mayor que él, retirado de las Fuerzas Armadas, a quien el presidente Banzer le decía mi general, con mucho respeto.
Y lo trajo y lo instaló en el Palacio de Gobierno. Y el ministro de la presidencia de entonces era el general Juan Lechín Suárez. Algunos decían el Lechín bueno y otros decían el Lechín malo, dependiendo de dónde los miraban. Entre Juanito Lechín Oquendo y Juan Lechín Suárez. Juan Lechín Suárez le trajo a Enrique García, expresidente de la CAF, y técnicos así de primer nivel, sin ningún compromiso político. Y desarrollamos todo un sistema de evaluación de proyectos, un sistema nacional de planificación, que cuando yo ya seguía a ser ministro nos permitió tratar de parar un gran negociado de esa época que era Carachipampa. Y lo paramos. Y esa noche cayó el gobierno. Bueno, pero había un sistema que te permitía evaluar un proyecto, es decir, este proyecto no es económicamente factible. Bueno, fueron adelante, como todos saben ustedes, nunca ha funcionado realmente, fue botar la plata, etc. Este gobierno nos va a dejar con cientos de Carachipampas, porque el negocio es comprar, es la comisión de entrada. Si funciona o no funciona, no importa. Y luego es la sangría de recursos que le siguen poniendo a empresas que están perdiendo plata. Entonces yo digo, aquí hay un plan de vaciar Bolivia, como ha sido en Venezuela. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya en la época democrática hacemos un gran salto hacia adelante. Y es la participación popular, por un lado. 20% de los recursos nacionales van directamente a los municipios de acuerdo a la población, diariamente, automáticamente, no discrecional. Y si el ministro de Hacienda no cumple, está violando la ley. O sea, aquí no es que ese alcalde me gusta, no me gusta, es de mi partido, es de oposición, nada, todos van para allá. Y se despolitiza la política a nivel local. El alcalde no tiene que ser del partido de gobierno para recibir plata. Es alcalde. Y eso, la ciudadanía, ese es su dinero. Y esos recursos se gestionan en coparticipación con la población. El alcalde no decide en qué usa esa plata. Entonces la gente empieza a interesarse, a participar y luego a controlar que esas inversiones se hagan adecuadamente. Que el contratista local no se robe el cemento, que ponga el suficiente fierro en la construcción, etc. Esos avances institucionales se han ido atrás. Oigan, ninguno de los proyectos grandes, Bulo Bulo, San Buenaventura, que lo hemos visto por años con la mejor buena voluntad, pero no eran factibles. Y ahí están, tirados la plata, miles de millones de dólares están tirados por toda Bolivia para nada. Entonces, la reinstitucionalización es muy importante. Y luego una cosa muy importante, el MAS cree que ha invadido un país. No, ellos gobiernan para ellos y ahora incluso han sacado su estatuto que todo funcionario público tiene que ser del partido. Este no es un país del partido que gana las elecciones. El partido que gana las elecciones se le encomienda administrar el país de todos nosotros, pero no son de ellos. Entonces hay un tema cultural, un tema obviamente muy profundo ahí, ¿no? De respeto finalmente. A nosotros, a mí como ministro de Planeamiento, me tocó parar Carachipampa, porque el sistema me permitía y tenía las herramientas. Que nos caímos esa noche del gobierno fue otra cosa. Pero hoy día no hay ninguna defensa. Como yo digo, ¿quién defiende ahora a Bolivia de las inversiones que ha decidido hacer este gobierno? O el Ministerio de Planeamiento y de Hacienda. Nada. Entonces, por otro lado, Javier, ha habido mucha plata. Entonces, en esta borrachera de plata, estamos hablando de miles de millones. Piensen ustedes que en mi época exportábamos $1.000 millones al año. Eso era. Han llegado a exportar 30.000 millones. Entonces yo digo, si en la exportación es tu sueldo, si te suben 5 veces tu sueldo, tu vida cambia, pues. Y no tu familia no se da cuenta que te estás farreando el 80% porque la casa mejora igual, hay más comida, han cambiado de auto, etc. Pero eso les ha tomado 20%. ¿El otro 80% dónde está? Entonces, ahí ese es el problema. Y esa es la deslegitimización de la República. O sea, lo de atrás era malo, era ajeno, entonces estamos en otra época. Y no es así. O sea que
Evidentemente ahora la prensa todavía en Bolivia tiene ciertos grados de independencia, pero sabemos, por ejemplo, que a Raúl Peñaranda lo hicieron sacar del director de Página 7, ponen gran presión a los medios, no les dan publicidad. O sea, el sacrificio que están haciendo los pocos periodistas que están hablando a riesgo de su vida, de su negocio, de su profesión, es muy grande. Pero estoy admirado de la reacción del pueblo de Bolivia, valiente. La diferencia entre nosotros, por suerte somos todos bolivianos, creo, aquí, y los venezolanos, es que los venezolanos eran hijos de ricos. Gente que siempre ha recibido subsidios, la gasolina era regalada, el Estado hacía todo. Entonces, cuando vienen los otros tipos, no tienen la fibra de pelear. El boliviano, que ha sido pobre siempre, se levanta y pelea y se rebela. Y eso es una gran cosa. Y ganamos las batallas cuando no hay dirigentes. El F-16, ¿no es cierto? En 2016 hemos ganado el plebiscito, pues no había una cabeza. Y ahora los 21 días fueron igual. Y este paro también. No está dirigido por la oposición, por suerte. Pero por otro lado, tiene que tener dónde desencadenarse. No hay un proyecto alternativo en Bolivia. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a volver al pasado? Entonces ahí yo propongo, vamos adelante, pero en un capitalismo popular, realmente que le ayude a la gente. La prosperidad es el único seguro político a largo plazo. Es por eso que Chile ha terminado votando por este señor de derecha, porque está en juego su prosperidad, a pesar de todos sus problemas. País más desarrollado de Latinoamérica, con la menor proporción de gente pobre. Y va a ganar este señor, no por sus ideas, sino que por lo menos creen que él les va a cuidar su prosperidad. No le van a entregar la presidencia a un muchacho de 35 años que viene de la élite, que nunca ha trabajado en su vida y que además ha dejado la universidad ni se ha graduado. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha graduado? Me daba lata, dijo. Nosotros, si no tenemos profesión, nos morimos. No podemos sostener a nuestra familia, pero él le daba lata porque viene de una familia rica. Y es elegante ser de izquierda. Así, Javier. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a dar la palabra a Ricardo Alba, por favor. Adelante, Ricardo. Gracias, Jacqueline. Y gracias, Ronnie, por esta charla que parte de tu experiencia y tu vivencia personal para darnos un panorama amplio, conceptual y práctico de la corrupción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves tú la relación entre corrupción, lucha contra la pobreza y los derechos humanos? Es decir, el disfrute de los derechos humanos de la gente. ¿Es posible que un gobierno como el que creo que el que tenemos, que tiene altos niveles de corrupción, obviamente no es el único, pero actualmente tiene altos niveles de corrupción, puede decir que está luchando contra la pobreza de manera sostenible y al mismo tiempo está permitiendo que la gente, el ciudadano, disfrute de los derechos humanos, en particular tenga buena salud, buen acceso a la salud, buen acceso a un sistema de educación, pueda tener su vivienda? ¿Es compatible eso? ¿Es demagógico? ¿Cómo ves tú esa relación, una vez más, entre corrupción, lucha contra la pobreza y permitir el disfrute de derechos humanos de la población? Pero la pandemia nos ha dado un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando cayó Evo Morales, yo tomé el primer avión de vuelta a Bolivia después de 11 años. No había podido regresar, no había querido regresar, yo no tenía nada pendiente, pero yo sabía que algo se iban a inventar, porque cada mes y medio más o menos Evo Morales sacaba un tuit por los últimos 15 años que yo vivo aquí, atacándome. En el fondo me hacían la broma, decía, este es el único presidente que se acuerda de mí, ¿no es cierto? Pero entonces sabía que yo estaba en la mira. ¿Por qué? Porque ganaba elecciones en La Paz, hay gente que se acuerda de mis gestiones, etc. Ellos estaban siempre golpeando. Bueno, cayó Evo Morales y me fui allí, ¿no es cierto? Y claro, el tema está en que el tema de corrupción es de una mala asignación de recursos desde el punto de vista económico. Entonces, viene la pandemia, bueno, pero antes de la pandemia, yo tenía un chofer que me dio la campaña, un muchacho de Santa Cruz, se le enferma el sobrinito y no había cama en el hospital. Entonces me decía que pagaba 80 bolivianos que en la noche para que un enfermo
se baje de la cama, se vaya a dormir al parque y le ceda la cama al chiquito. Antes de la pandemia, ese es el estado de nuestra salud en Bolivia, el 2019, después de haber tenido ingentes recursos. O sea, educación, mala, salud, mala. Entonces, para aliviar la pobreza son dos elementos fundamentales. Pero tenemos helicópteros, tenemos aviones, tenemos nuevo Palacio de Gobierno. O sea, típicamente ahistórico. Y por otro lado, la violación de derechos humanos es porque no podemos ejercer el derecho a la fiscalización, no hay separación de poderes, no hay chequeos y balances, no hay un sistema de justicia. ¿Qué mayor violación a los derechos humanos que no tener justicia? Entonces, no contiene. Como yo digo, si se acaban los pobres, la ilegalidad, se acabó la corrupción o el clientelismo, porque el clientelismo es una forma en esteroides de la corrupción. O sea, ¿qué pasa? Han visto en los estatutos del MAS, todo funcionario público tiene que pagarle al MAS una cuota, obligatoria, pero son recursos del Estado. Ellos están vendiendo una posición para que les den plata políticamente, privadamente a ellos. Eso es corrupción. Cada uno de esos señores está cometiendo corrupción, porque está comprando el cargo. Yo me acuerdo, estábamos en Alianza, yo era ministro de Desarrollo Sostenible, y heredé un buen técnico. Pero de ahí me di cuenta y me avisaron y descubrimos que tenía una obsesión con las consultorías. Y lo que pasa es que les cobraba a los consultores una cuota de lo que les pagaba. Se lo traje y lo senté y le dije, sí, me dijo, señor ministro, mi partido me exige $10,000 mensuales. Y yo, ¿de dónde más voy a sacar? Le dije, bueno, usted pare, no va a pagar más ni un peso. A los 3 meses vino el partido y me dijo que tenía que cambiarlo. ¿Por qué? No, porque ya está. ¿verdad? Y le dije, no lo voy a cambiar. Ah, bueno, me dijo, usted tiene una ley pendiente de medio ambiente. Estamos declarando varios parques nacionales para preservarlos. No vamos a votar. No va a pasar esa ley. Le dije, ¿qué quieren? Bueno, tenemos un ginecólogo en Cochabamba que va a ser el subsecretario de Desarrollo Sostenible. ¿Y ustedes pasan la ley? Sí, así pasamos la ley. Bueno, pasaron la ley, nombré a este señor, lo despedí al otro, le dije, lo siento mucho, usted sabe que es pedido de su partido. Vino este otro señor, pasamos la ley y lo voté al señor y lo traje al anterior. Yo había cumplido mi compromiso, pero así era la cosa. ¿No? Entonces, ese es el problema. Si la corrupción es la moneda de cambio. Entonces, es imposible. Es imposible. Yo digo, les quitamos, si no hay pobres, si no hay ilegalidad, se acaba la corrupción. Eso, Ricardo. Gracias, Ronnie. Cerrando este ciclo de preguntas, cedo nuevamente la palabra a Boris Bremisa, quien está moderando esta charla. Adelante, Boris. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, nos estamos acercando a las 2 horas del evento y sabemos que es Thanksgiving y hay razones familiares para cerrar este momento. Yo quiero agradecer mucho la presencia de Ronald McLean, que nos ha ilustrado un poco con su experiencia, nos ha hecho reflexionar sobre algunas avenidas posibles para este tema que nos aflige a todos, tengo que decirlo. Y bueno, quedamos en explorar más de estos temas tan relevantes para el desarrollo boliviano y para lo que proyectamos para nuestro país hacia el 2030 y todavía más adelante. Quiero agradecer a todos los miembros del Club de Ginebra que han hecho posible este evento. Agradezco a todos los participantes y les hago notar que este evento ha sido grabado y después de una edición va a estar disponible también en las redes sociales para todos aquellos que se hayan perdido estar en vivo. Así que de nuevo muchas gracias a Ronald McLean, gracias a todos los que han participado y nos despedimos. Buenas tardes. Bueno, Boris, yo quisiera que me permitas una palabrita más. Ahí veo a Jorge Treviño, Jorge que viene, ha sido su orgullo de mi administración. Yo quiero decirles que la política es una de las formas más altruistas, más nobles de servir. Cuando yo estaba muy joven, estudié aquí en Estados Unidos y luego me gradué de Harvard, entonces habían caído obviamente tentaciones para quedarse a trabajar en Estados Unidos, que aquí y allá, o hacer negocios en Bolivia.
Yo les decía a algunos amigos, ¿sabes qué? Ser rico en país pobre no tiene mucho chiste. Hay que ser rico en país rico, pues, ¿no? Entonces estás en la igualdad de condiciones. Y lamentablemente ninguno de mis hijos, y seguramente los hijos de ustedes tampoco, van a entrar a la política. Y la política es esta forma extraordinaria de cambiar las cosas. Y esa es una reflexión que tenemos que hacer. No podemos abandonar la política porque la gente que nos sustituye tiene otros motivos y tiene otras ambiciones y otros motivos. Y hoy día en Bolivia, mi gran sospecha es que no está gobernando siquiera un partido boliviano. Ese es un proyecto continental que no le interesa el país como el país. El propio presidente Arce ha dicho, es mejor ser más pobres pero más iguales. O sea, nos vamos a igualar todos para abajo. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto. Y lamentablemente la oposición en Bolivia ha sido muy tibia. No ha sabido formular un proyecto alternativo y no ha sabido unirse para darnos una alternativa. Al final de cuentas, 45% de los bolivianos no están de acuerdo con el actual gobierno. Si es que las elecciones del 2020 han sido limpias, que ahora estábamos escuchando a la señora Baptista tener serias dudas sobre un sistema que está precargado para que ganen las elecciones siempre más. Entonces, si ustedes que son la élite boliviana de generación, algunos están en Bolivia, algunos están fuera, hay que entrar a la política. Quizás no, yo ya estoy retirado de la política electoral, pero voy a seguir ejerciendo mi derecho ciudadano de reclamar, criticar y proponer, si ¿no es cierto?, para ir adelante. Es muy importante que no nos pesque esto divididos o aislados, y es importante que haya un sentido de organización. Ustedes tienen un club, se entienden, pero tenemos que tomar acción política. El país no lo va a salvar la gente que está hoy día en la política por residuo. Yo les quiero agradecer mucho esta oportunidad, pero quiero decirles que yo tengo el privilegio, he tenido la suerte y la bendición de poder haber ejercido política en Bolivia. O sea, ha sido un regalo del cielo. Y la política no es tan mala como parece. Es un deporte de alto riesgo, pero es un deporte también. O sea que los incito a que vuelvan a actuar, incidan, exijan. Yo sé que tenemos una reserva moral y profesional, intelectual en Bolivia muy grande, que la representan ustedes en gran medida, que hay que ponerle en movimiento. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por esas palabras finales. Me parecía que Jorge Treviño había entrado y había levantado la mano, pero creo que se ha desconectado. Así que con esto daríamos por cerrado el evento, salvo que me esté olvidando de algún detalle. Parece que no. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Saludos. Gracias por la invitación. Gracias, Ronald. Gracias a todos. Gracias, Ronald. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima vez. Gracias, Chao, Ricardo. Chao. Chao. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y buen Thanksgiving. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.